Bien, estamos justo en una semana de mucha indecisión para el mercado, donde tenemos a Bitcoin subiendo una barbaridad, prácticamente un 20% en los últimos 3 o 4 días. Sin embargo, el SP500, los mercados tradicionales estaban cerrados cuando esto sucedió y justo se encuentran en un punto crítico, como veremos a continuación, en esa gran resistencia bajista que podría hacer que todo volviera a colapsar. Y sin duda Bitcoin lo seguiría. En nuestra comunidad de Telegram, que como siempre os digo es gratuita y la tenéis en la primera línea de la descripción, durante estos últimos días estuvimos colocando bastante información, bastantes análisis, comentando temas como ese índice del VIX, que ya sabéis que es el índice que representaría el pánico o el miedo que tienen los inversores de lo que está pasando en el mercado, y veíamos que estaba prácticamente en mínimos, tocando una resistencia en los 20 puntos, y que teniendo en cuenta eso junto con que el SP500 estaba justo tocando esa resistencia de la línea de tendencia bajista, podríamos tener una nueva caída en ese SP500 arrastrando al resto de los mercados, y claro, el VIX volvería a comenzar a subir. Por el contrario, veíamos también que se podría estar formando una acumulación en la zona en la que estamos ahora en Bitcoin, y que muchos analistas esperaban que durante este año, durante esta posible recesión, Bitcoin se descorrelacionara completamente con el resto de mercados, y ahí es donde la gente empezaría a verlo como una reserva de valor muy fuerte ante la inflación, algo similar al oro, y empezara a despuntar de nuevo, es decir, a subir aunque el resto de mercados estuvieran bajando. Esto ya os dije muchas veces que es lo más importante que tendría que pasar en el mundo cripto para que pudiéramos llegar a tener esa gran adopción masiva y ver a Bitcoin en precios mucho más altos. También enseñaros el grupo privado de la academia, que como sabéis la sacamos hace poco y ya somos más de 100 alumnos. Tenéis unas cuantas operaciones que hicimos ayer, y sobre todo quiero que veáis este clip de 40 minutos que mandamos a las 2 de la mañana, sí, cuando todo el mundo duerme. Nosotros seguimos prestando ese seguimiento a todos los alumnos porque tenían dudas de lo que había pasado con Bitcoin, y les hicimos una clase personalizada de lo que había ocurrido, explicándoles todo eso para que siguieran aprendiendo. Esto es a lo que llamamos seguimiento continuo, es decir, si entráis a nuestra academia no solamente tendréis el curso, la teoría, la práctica, las actualizaciones para toda la vida, sino que también te ayudamos, resolvemos dudas, hacemos clases personalizadas las 24 horas para darte ese seguimiento constante y que llegues a poder vivir del trading o sacarte un dinerito extra. Esto es lo que para mí tiene más valor de nuestro proyecto. Así que todos aquellos que estéis interesados también tenéis toda la información en la descripción. Bien, nos vamos ahora ya directamente al gráfico análisis. Podéis ver esta estructura que estuvimos viendo en nuestra comunidad, donde se ven claramente todas las zonas por las cuales se ha ido distribuyendo el precio de Bitcoin en los últimos meses, desde junio hasta el día de hoy. Solamente con esta imagen podéis ver claramente todas las zonas y cómo habría que operarlas en cada momento para llegar a sacarles rentabilidad. Pero algo que está pasando por detrás de toda esta situación del mercado es de nuevo ese problema de que las economías a nivel mundial se están fragmentando poco a poco. Vemos ya ese bloque de China con Rusia en contra de Estados Unidos, en contra de Europa, y como también están afectando todos esos problemas a países como Alemania, que no tiene el gas necesario, que está sufriendo mucho económicamente, y también países en la otra punta del mundo como Japón, que han llegado a un nivel de deuda que es literalmente insostenible. Nos comentan que en casos más extremos algunos países pueden perder hasta el 12% de su PIB, que esto es una absoluta barbaridad y que podría costarles muchísimos años en poder recuperarlos. Un ejemplo de la fragmentación serían también las restricciones a la migración. Ya estamos viendo que muchos países están prohibiendo la entrada a extranjeros, entonces eso al final podría hacer también
una bola de nieve con este tema y que no solamente hubiera problemas de cara al trabajo, sino también en las cadenas de suministros, como ya ha estado pasando en el año 2022 con la guerra de Rusia y Ucrania y con el COVID en 2020. Se perderían grandes sinergias que han ayudado al mundo a crecer y mejorar. Esto está claro, en el último siglo ha habido muchísimos países que se han juntado, han hecho piña, han hecho mejorar y crecer su economía y bueno, esto al final cada vez está yendo a menos y podría traer muchísimos problemas, sobre todo a la hora de hablar de seguir haciendo crecer la economía en dichos países. La fragmentación de estas economías en bloques más pequeños es una tendencia preocupante para el Fondo Monetario Internacional. Este proceso puede destruir sinergias que se han construido durante años con la colaboración de los grandes bloques económicos, la tecnología, las rutas comerciales. Esta fragmentación puede restar varios puntos del PIB a la economía mundial en general en los próximos años. Todo esto amenaza con desembocar, atención, en una nueva guerra fría con bloques económicos enfrentados y que podrían llevar a la producción mundial a descender en un 7% en un escenario más severo, lo que equivaldría a todo el PIB combinado de Alemania y Japón durante todo el año. Una barbaridad. Por ello están intentando fortalecer esas cadenas de suministro, que al final es lo más básico, lo más importante para mantener que todo en el país vaya correctamente, la gente no se quede sin alimentos, que sigan teniendo materias primas, productos, las industrias, que no se pare el país literalmente y sobre todo que lo más difícil que vamos a tener en los próximos años va a ser lidiar con esa gran cantidad de deuda que tienen absolutamente todos los países y que aún ni ellos mismos saben cómo lo van a resolver. Y todo esto va a afectar de forma importante sobre todo a los mercados tradicionales. Como os digo, ya veremos cómo se comporta Bitcoin ante todo esto, porque podría llegar a ser esa salvación junto al oro para los próximos años, pero bueno, para eso tendría que, como digo, descorrelacionarse completamente los mercados tradicionales. Y lo que os estaba comentando del VIX, ese índice que representa el pánico, entre comillas, de los inversores, y si lo comparamos con el gráfico del SP500, de hecho vamos a ponerlo en línea para que lo veáis mucho mejor, podríamos ver perfectamente cómo en los momentos que el VIX llega hacia esas zonas de soporte, que aún lo podríamos tener mucho más abajo, sí, hasta esta zona, perfectamente, pero lo que nos interesa es ver lo que pasa en cada momento en el cual coincide que tenemos al SP500 tocando esa gran resistencia y el VIX se encuentra en la parte de abajo. ¿Qué ocurre? Que el VIX empieza a subir y obviamente el precio empieza a caer. Vamos al siguiente punto. Tenemos el SP500 tocando esa resistencia y el VIX también en esos mínimos, con lo cual el VIX vuelve a subir y el precio sigue cayendo. El problema que tenemos ahora es que, como veis, en esta zona el VIX no ha reaccionado aún, simplemente ha seguido cayendo y claro, ya estamos en unas zonas de mínimos donde va a tener que reaccionar sí o sí. Así que lo más importante a tener en cuenta será ver si formamos unos mínimos menores a los anteriores, incluso menores a estos de aquí, o si por el contrario formamos una especie de triángulo que daría lugar a una estructura de continuación de tendencia y que podría llevarnos a esta zona de máximos anteriores. Es decir, que consiguiéramos formar una estructura con un triángulo y que tuviéramos esa continuación alcista, al menos tocando esos máximos anteriores, para después decidir si continuar una tendencia alcista menos acelerada o romperla y buscar mínimos también de una forma menos drástica, como intenta la Fed provocar que sea una caída, digamos, como más acolchada, ¿no? Sin ningún tipo de capitulación donde caigamos en un día un 30%. Y en Bitcoin, como os decía, teníamos esa gran estructura en temporalidad diaria donde podíamos ver claramente lo que estaba pasando en cada momento. Teníamos esta zona de parada formando nuestro nuevo rango, teníamos también esta cuña alcista que en su momento avisamos y hicimos una buena operación en short, también coincide con esa caída de FTX si no me equivoco. Teníamos este patrón 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Que también lo explicamos en el canal varias veces y que nos daba la posibilidad
posibilidad de entrar en short en este punto, buscando al menos la parte de abajo de ese canal. A su vez se estaba formando una banderita bajista que marcaba claramente como objetivo de nuevo la parte de abajo del canal general completo, que simplemente sería 2 veces el canal superior. Lo clonaríamos y lo colocaríamos en la parte de abajo. Como veis, incluso en esta zona teníamos también otra especie de cuña hacia arriba, que es una cuña bajista, ya sabéis, hacia arriba hay más probabilidades de que rompa hacia abajo, y si la cuña es hacia abajo hay más probabilidades de que rompa hacia arriba, ¿vale? Esos son conceptos muy básicos, pero que al final también podemos utilizar en nuestra operativa, ¿vale? Así que también la entrada sería en esta zona en short. Buscaríamos esa zona baja del canal y aquí tendríamos diferentes estructuras, no solamente los rangos interiores, donde también podríamos haber aprovechado un par de operaciones, sino que marcábamos también claramente estos máximos mayores que los anteriores, e incluso estos de aquí, que sería nuestro punto de entrada, buscando al menos la parte de arriba del canal. En esta zona de aquí no era completamente incorrecto hacer un short con un stop loss bien cogido, etcétera, etcétera, con muy poco riesgo, porque claro, veníamos de que toda esta gran estructura formara esta cuña hacia abajo, que sí, que teníamos más probabilidades de romper hacia arriba, como ha pasado, pero también podría haber sido un punto como este de rebote rápido hacia abajo. Habría obviamente que valorar muchos más parámetros, pero un short en esa zona de cara a lo malo no era tan malo. Siempre vamos a fallar algunas operaciones y obviamente en los cambios de tendencia es donde esto va a pasar la mayor parte de las veces. Aún así, hemos llegado perfectamente a esa zona marcada donde esperábamos, tanto en ese order block como en la zona del 0,618 de Fibonacci de absolutamente toda la estructura, es decir, de todo el movimiento que se ha formado desde junio. Como veis, ha tocado ahí al milímetro, perfecto, estamos rebotando, llevamos ya un rebote aproximado, ahí tenemos de un 2,5% más o menos, que está muy bien. Yo personalmente he entrado en una pequeña operación más o menos en esta zona de aquí, que ya he cerrado, como habéis visto en el Telegram de la academia ayer a la noche, y de momento prefiero que se siga formando una nueva estructura en esta zona. Veremos si consigue llegar a esa parte superior del canal. Si retrocedemos de nuevo esos 19.200, que es lo que debería ser más probable, pero como os digo, me estoy esperando, ya que estamos justo en el medio de una zona y nunca vamos a tener tantos datos como si estuviéramos o en la parte de arriba o en la parte de abajo. Así que vamos a ir a lo seguro, viendo la indecisión que tenemos actualmente en el mercado. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, no os cuesta nada reventar el botón de likes, suscribiros al canal y ponerme un comentario sobre, por ejemplo, qué os está pareciendo esta gran subida de Bitcoin. ¿Pensáis que tendrá continuación? ¿Si volveremos a caer? Bueno, ponedme vuestra opinión y sobre todo echadle un ojo tanto a nuestro Telegram gratuito, donde aportamos mucho valor, y también a todos aquellos que queráis ir un paso más allá, echadle un ojo a nuestra academia, que no os vais a arrepentir y que os va a servir para aprovechar al máximo lo que se viene en los próximos años. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.